Nadie duda que en este tiempo vivimos tiempos difíciles. La Biblia lo llama tiempos peligrosos. Hay algunos predicadores que dicen que las cosas van a cambiar, que van a mejorar. Mi Biblia y la tuya no dice eso. Dice que a medida que se aproxima el regreso de Cristo a buscar a sus verdaderos seguidores, las cosas se van a poner más difíciles, más peligrosas, más dificultades, porque se aproxima el arrebatamiento de los fieles verdaderos seguidores de Cristo. Cosas terribles van a suceder a la faz de toda la tierra, y eso va a tener su repercusión también en la iglesia, por haberse multiplicado la maldad en el mundo. El amor de muchos se enfriará afuera, pero adentro de la iglesia también. Yo tengo que cuidar que mi amor hacia el Señor, hacia mi esposa, mi familia, hacia mis hermanos, no se enfríe. Tengo que estar ahí continuamente, soplando el fuego, porque ser un cristiano por obligación es lo más aburrido que existe. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser un cristiano apasionado, que sigue y sirve a Jesús no por obligación, sino por entusiasmo, porque le amo, porque le quiero, porque quiero usar mi tiempo, mi vida para serle útil. No sé cuándo me llevará. Tengo que aprovechar todo el tiempo posible que Él me conceda. Seguramente lo de tiempo difícil y peligroso lo habrás notado en tu propia vida. Seguramente te costará orar mucho tiempo diariamente. No me vas a decir, ay, es fácil, pastor, orar 3 horas. No, no es fácil. Orar 1 hora. A alguno a lo mejor le cuesta orar 5 minutos. Habrás notado que no es fácil pasar tiempo con la palabra, meditando para que Dios te hable a través de su palabra y luego ponerla en práctica. Habrás notado que para congregarte con fidelidad hay problemas, hay dificultades. El miércoles hicimos un cultazo con ayuno y oración y vino mucha gente y hemos orado contra las artimañas del diablo para que no nos impida congregarnos, porque una de las cosas que nos mantiene fieles y firmes en el camino del Señor es congregarse. Y en casa pasar tiempo a solas con Dios o en familia si tenemos hijos chicos, nietos, lo que sea, y meditar mucho tiempo en la palabra. Pero te habrás dado cuenta que no es fácil dar testimonio de Jesús a todos. A veces estamos distraídos con lo que sucede en el país, la política, la corrupción, la violencia, muchas cosas pueden distraernos. Pero el cristiano ha sido llamado para ser un testigo de Jesús. Cada oportunidad tenemos que aprovechar para hablar de Jesús. Te habrás preguntado tal vez, ¿se puede ganar estas batallas? ¿O estamos nosotros resignados a decir, bueno, vivimos tiempos difíciles, no me queda otra que ser un perdedor? Jamás. Dios nos puede hacer cristianos victoriosos en medio de todo esto que está aconteciendo en toda la faz de la tierra. Podés ser un ganador, pero hay un precio que pagar. Hay un precio. No es que Dios te cobre dinero, ni nadie. El precio es perseverar en oración. Perseverar en oración. Jesús ganó durante su ministerio la parte más difícil, más crítica, la crucial,
la ganó en ferviente oración y ruego. Él ganó la batalla, no en la cruz, no cuando lo estaban crucificando. Él ganó previamente esta gran batalla en el Getsemaní en oración ferviente. La oración del cristiano abre puertas, rompe cadenas, hace que el diablo retroceda, hace que las montañas se trasladen al mar. La oración es la clave para que se abran puertas y para que Dios mueva su mano y sea victoriosos a pesar de las 1000 dificultades que nos pueden rodear. Hoy vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Yo estoy por usar la versión Dios habla hoy. Marcos 14, 32 al 42, donde después meditaremos en cada detalle. Dice la palabra de Dios en el versículo 32, luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. En su oración decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? ¡Ya basta! Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Tremenda guerra y lucha espiritual en el Getsemaní. Jesús había celebrado la cena de la Pascua y con parte de los elementos que celebraba la Pascua, tomó como la copa con vino y tomó un trozo de pan, y de allí instituyó la Santa Cena o Cena del Señor. Luego había ido a un lugar que él siempre acostumbraba, que era el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, que está bien cerquita de Jerusalén. Estando allí, en el versículo 32, Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Pareciera que solo les pidió que se sentaran mientras él iba a orar, sin embargo, les pidió que se mantuvieran orando. Lo descubrimos en el versículo 38, donde les dijo, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. En otra versión dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que uno tiene buena disposición, pero nuestra naturaleza caída es débil y nos puede traicionar y nos traiciona si nosotros no oramos. Necesitamos compartir nuestras luchas con nuestros íntimos y personas de nuestra confianza que nos salgan a divulgar las cosas que le contamos. Lo peor es quedarse solo cuando uno está pasando un trago amargo. Él tenía 12 discípulos, pero llamó a 3 con él
y les abrió su corazón. Le dijo: estoy pasando un momento dramático en mi vida, un trago amargo. Si te ocurre el caso que estás pasando un momento crítico en tu vida, no te quedes solo. Tampoco le salgas a contar a medio mundo tu problema, porque a lo mejor son cosas íntimas y a lo mejor esa persona, sin mala intención, un día está orando y dice: Señor, te pido por fulano que está pasando esto y esto y esto, y en su oración revela tu intimidad. Pero tenés que tener personas de tu círculo de confianza, personas que sepan guardar tu secreto y que te apoyen en oración, que te puedan contener. Siempre yo estoy dispuesto a escucharte, a acompañarte, a llorar con vos, a orar. Pero vamos a suponer hipotéticamente que no confíes en mí. Bueno, buscate otra persona, pero tiene que ser una persona madura. Porque si la persona es débil y le contás una carga muy pesada, la hundís a la otra persona, en vez de recibir apoyo y contención. O sea que tenés que compartir. Jesús compartió con los discípulos, no con los 12, sino con los de más confianza que él tenía, y les abrió su corazón. En los versículos 33 y 34 leemos: y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Santiago es Jacobo. Sabrás que Jacobo es en hebreo y Santiago es en griego, es la misma persona. Y se llevó a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Es decir, manténganse orando. No es que siéntense para que estén cómodos. Mientras yo voy a orar al Padre, ustedes acompáñenme. Y surge una pregunta: ¿les habrá pedido que oren por Él o que oren por ellos mismos? Mucho medité, me preguntaba yo eso. Llegué a una conclusión, no sé si es real o no, quizás por ambas cosas. Quizás les contó para que ellos oren por Él, pero más que nada creo que Él les pidió que oren por ellos mismos. Me doy cuenta porque en el versículo 38 Jesús les dijo: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Eso me hace pensar que Él más estaba interesado que ellos oren por sí mismos. Si estás pasando un momento dramático, difícil, en tu economía, en tu relación de pareja, en tu familia, en tu trabajo, tenés depresión, estrés, lo que sea, no podés quedarte solo, tenés que buscar compañeros de oración y tenés que compartir con ellos tu carga. El más necesitado es el que más debe orar, porque es fácil decir: estoy pasando un trago amargo. ¿Podés orar por mí? ¿Podés orar por mí? ¿Podés orar por mí? Yo hice varias veces la prueba y le digo: con mucho gusto voy a orar por vos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo andás en tu vida de oración? Ah, pastor, muy pobre, casi no oro nada. No, yo te acompaño en tu oración, pero el que más debe clamar a Dios sos vos, que sos el necesitado. O si no, es apoyarnos en otros y yo quedarme cómodamente sin orar. Allí el más necesitado de todo, que estaba por enfrentar la cruz, ¿quién era? No era ni Santiago, ni era Juan, ni era Pedro, era Él. Y Él se iba a orar intensamente. El más necesitado es el que más debe orar. En los versículos 35 y 36 leemos: enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. En su oración decía: Abba, Padre. Otras versiones dice Abba, pero esta dice Abba. Algunos dicen que quiere decir papá, algunos dicen que quiere decir papito, no lo sé, es en arameo. Abba, Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo. Su humanidad se resistía de ir a la cruz, pero
que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Negación total. La lucha no era contra el Padre, la lucha era contra su propia humanidad, que rehusaba ir a la cruz. Podemos pedir a otros, como dije, que nos ayuden en oración, pero el que más debe orar es el que está pasando el momento difícil. La oración de Jesús no era cambiar la voluntad del Padre, sino someterse a la voluntad del Padre. Ese debiera ser nuestro objetivo. Cuando nosotros oramos no es torcer el brazo a Dios. Hace esto, hace esto, hace esto. No. A mí me gustaría esto, Padre, como Él le dijo. Pero que no se haga lo que yo quiero, que se cumpla lo que tú quieres. Prepárame para lo que tú quieras. Y hay veces que yo no quiero enfrentarme a una situación dramática. La posibilidad de perder a un familiar, a un ser querido. Uno no lo quiere. ¿Quién lo quiere? Pero llegar al punto de decir, pero si está dentro de tus planes y tu voluntad, prepárame, Señor, para poder aceptar con tu fuerza, tu valor, tu consuelo y el poder de tu Espíritu Santo. Lamentablemente los discípulos, en vez de orar, ¿qué hicieron? Se durmieron. El versículo 37 dice, luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Te llama la atención que le habrá dicho a Simón. Algunos sectores religiosos dicen, bueno, porque él iba a ser el jefe de todos. No. Él no le nombró a ningún apóstol como el jefe sobre los demás. Cuando no oramos, después te voy a decir por qué se lo dijo a él. Cuando no oramos, nos dormimos espiritualmente. Y al estar dormidos, no oramos. Acá hay un principio espiritual. Cuando nosotros no oramos como debemos orar, nos empezamos a adormecer espiritualmente. Y cada vez tenemos menos ganas de orar. Cuando yo menguo en mi vida de oración, menos quiero orar. Y cuando yo más oro, más quiero orar. Hacé la prueba. Más querés orar. Es como que tenés una motivación. Así que cuando no oramos, nos dormimos espiritualmente. Ellos estaban dormidos literalmente, pero también estaban dormidos un poco espiritualmente. Y al estar dormidos no oramos. Pero ¿por qué le dijo a Pedro, Simón, estás durmiendo? ¿Te habías preguntado por qué se lo dijo a él y no a los otros si todos dormían? Jesús, en su omnisciencia, sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Entonces le dijo, parafraseando, Pedro, yo sé lo que te va a pasar. Ponete a orar intensamente para no caer en el terrible pecado, mintiendo y diciendo que no me conoces. Vos sos el que más necesitas orar de todos los apóstoles. Ponete a orar, Pedro. Ahí se nos hace la luz, y no es que él tenía preferencia por Pedro, al contrario, él vio de antemano que Pedro lo iba a negar, por eso le motivó a orar. Para evitar caer en cualquier circunstancia, necesitamos estar preparados, llevar una vida de oración. ¿Cuánto tiempo necesitamos orar diariamente? ¿Te preguntaste alguna vez? Allí le dice, ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Ni siquiera una hora. Jesús, ¿cuántas veces fue y oró y vino? 1, 2, 3. Yo deduzco que Jesús oró mínimamente 3 horas. Y le dijo a Pedro, ni una hora. Pero pastor, yo oro 5 minutos y me duermo. Si andás orando casi nada, vas a estar dormido a los 4 o 5 minutos o 10 minutos. Pero si andás orando mucho, reprendés el espíritu de somnolencia, el bostezo que te viene, la distracción, reprendo toda estrategia maligna del mundo de las tinieblas y levantate de tus rodillas y caminá y empezá a hablar con Dios y vas a ver que vas a vencer.
Si no estás orando mínimamente 1 hora por día, empezá con 5 minutos y mantener los 5 minutos todos los días. Después aumentar a 10, después a 15, 20, 30, 40 y así vas progresando en tu tiempo de oración y tu calidad de oración. Porque esta no es una maratón, no es, qué campeón, hoy oré 1 hora y media. Pero ¿en qué invertiste la 1 hora y media? ¿En pedirle cosas o permitir que Dios te hable y te señale algún problema que estás teniendo, alguna debilidad, algo que a Dios no le agrada? Eso es calidad de tiempo. Si le das tiempo al Señor, no es un monólogo, sino un diálogo, donde le decís, Señor, ¿quieres hablarme? Y si lo probás, va a venir a tu mente parte de un versículo bíblico, algún pensamiento claro. Y si tenés tu celular apropiado ahí a mano, en Google, decís partecita del versículo, apretando el microfonito de Google, y al instante te trae la cita bíblica y la lees, y eso es lo que Dios te quiere decir. ¿No hay otra forma, pastor? Sí, buscando en la Biblia, impresa. Pero si no sos práctico para localizar pasajes, decís, pero yo me acuerdo. En alguna parte está en la Biblia. Está entre Génesis y Apocalipsis. Y para encontrar esas citas, se te va a pasar el día entero. Usa la tecnología. Lo encontrás en el acto. Y ahí Dios te va a hablar. Seguí orando. Señor, qué buena fue tu palabra. Entiendo lo que me estás diciendo. ¿Querés decirme algo más? Y va a aparecer en tu mente otro pensamiento y no recordás dónde está el versículo. Usa la tecnología y al toque la tecnología te trae el versículo y comenzás a transformar tu monólogo en diálogo. Le hablo y Dios me habla. No pudiste mantenerte despierto ni siquiera 1 hora. Hermano, es tiempo de luchar en oración. Es tiempo de luchar, porque las grandes batallas se ganan en oración. Las grandes batallas se ganan en oración. No hay otra forma. Le voy a encargar que todos oren por mí. No, yo soy el que tengo que orar. Le voy a pedir ayuda, pero yo soy el principal necesitado. ¿Y quién más me puede ayudar? El Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, versículo 26 y 27. El Espíritu Santo que está dentro tuyo es tu principal intercesor. Pedile ayuda. Hay tiempos cuando mi humanidad se rehúsa, no es todos los días, de tanto en tanto, y digo, Espíritu Santo, yo sé que me podés ayudar, voy a luchar contra mi carne, y me paso pidiendo ayuda 5 o 10 minutos, a los 5 o 10 minutos se rompe el poder de la carne y el Espíritu comienza a fluir dentro mío y me empieza a hacer orar con gemido, orar en lenguas. Y allí, cuando yo creo que oré todo lo que tengo que orar, miro el cronómetro, porque oro por cronómetro, 1 hora y 40. Me pareció 5 minutos. Pastor, ¿esto es una utopía, un ideal? No lo creas. Si vos orás en la carne en 5 minutos estás agotado. Si orás en el Espíritu, orás 2 horas, 3 horas, no tiene fin. El Espíritu es nuestro ayudador para la oración. Pedile ayuda. Los versículos 39 al 40 dicen, se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió encontró otra vez dormido a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Jesús seguía orando en la hora más crítica de su ministerio y a pesar de su insistencia, sus discípulos seguían durmiendo. Esto les traería graves consecuencias. ¿A quiénes? A los discípulos.
Ya vamos a ver las consecuencias de orar y no orar. Los versículos 41 y 42 dicen: volvió por tercera vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Creo que esta es la traducción correcta, porque Reina Valera dice: dormid ya y descansad. Es un error de traducción. Acto seguido le dice: levantaos, vamos de aquí, ahí viene el que me entrega. ¿Cómo? ¿No le mandaste a dormir y a descansar y ahora le decís que se levanten? En ninguna otra versión dice así: dormid ya y descansad. Por eso tenemos que leer más de una versión. No tenemos que estar ahí, Reina Valera 60, Reina Valera 60, no. Empezá a leer otras versiones, 5, 6, 7 versiones. Entonces él les dijo, fíjate en la coherencia. Dice: ustedes siguen durmiendo. Ahí levántense, vámonos, se acerca el que me traiciona. Y acá llegamos al desenlace final. Llegó el desenlace final y Jesús enfrentó la prueba con valor. Vino el que lo traicionaba. ¿A quién busca? Y le dijo Judas: ¿a quién buscaba? Yo soy. ¡Qué valor! Pero pastor, era el Hijo de Dios. No, él estaba luchando como ser humano, no como Dios. Yo soy. Y eso le sorprendió a todos. Había orado intensamente 3 horas. Él ganó la batalla del Calvario en oración intensa en el huerto de Getsemaní. Yo no sé qué Calvario te espera. No lo deseo. Estoy hablando de Calvario entre comillas. El Calvario de Cristo es incomparable. Pero pueden venirte calvarios a tu vida, cosa inesperada, cosa fuerte. Y voy a resistir, depende. Si vos llevas una vida de oración, vas a vencer porque Dios te va a ayudar. Y si andás dormido en la vida espiritual, vas a fracasar totalmente. Por eso Jesús los motivaba a orar. ¿Cuáles fueron los resultados? La Biblia dice que Pedro lo negó 3 veces, cobardemente, vilmente. No conozco a este hombre, no sé quién es. Y Jesús lo estaba mirando. Y Pedro lo miró, y la mirada de Jesús no era de condenación, era de comprensión. Era como decirle: ¿te acordás, Pedro, que te dije que ore? Si hubieses orado, tal vez no me hubieses negado. ¿Entendés, Pedro? Entendió Pedro. Y dice el relato bíblico que Pedro lloró amargamente. Recordó: ¿por qué no oré? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no oré? Mirá lo que caí. ¿Cuántos de nosotros caemos en cosas que después nos agarramos la cabeza? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué dije lo que dije? La pregunta es: si hubiésemos dedicado tiempo a la oración diaria, hubiésemos dicho o hecho eso que ahora nos remuerde la conciencia. Y todos los demás discípulos, que dice la palabra, se apartaron y lo dejaron solo. ¿Por qué? Dormían los muchachos, mientras el Señor oraba intensamente. Quiero concluir. Jesús contó una parábola exclusivamente por la necesidad de orar siempre, sin desmayar, dice la Reina Valera 60. Otra versión dice sin desanimarse, porque hay 2 cosas: orar siempre, no de vez en cuando, no esporádicamente, siempre, todos los días, y sin desanimarse. ¿Por qué nos desanimamos? Porque tal vez la respuesta no llega en el acto, porque tal vez Dios me dice que no, porque tal vez Dios se toma su tiempo, tal vez Dios me quiere enseñar a ser un hombre o una mujer de oración. Así que tenemos que orar siempre sin desanimarnos. Lucas 18:1. Y en el sermón del monte dijo Jesús: cuando ores, entra en tu habitación y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La gente te va a mirar y va a decir: pero yo no entiendo, con todo lo que te pasó, ¿cómo estás intacto? Pareces un roble, sos invencible. Y vos le decís: no, yo soy tan vulnerable como sos vos,
¿Cuál es tu secreto? Mi cuarto de oración. Allí recibimos fortaleza, ahí recibimos esperanza, ahí Dios nos habla, ahí Dios nos muestra en público el hecho de haber orado en secreto. La pregunta final y crucial es esta: ¿querés ganar realmente tus batallas? ¿Tenemos batallas? Yo las tengo. ¿Hay alguien más que tiene luchas, batallas, pruebas en su vida? ¿O hay alguien invicto que dice, no, yo no paso por ninguna prueba? Yo te quiero decir con dulzura, ¿no sos cristiano entonces? Todo cristiano pasa por las 1001, ¿sí o no, iglesia? Todo cristiano pasa por momentos de dificultad, por crisis, por pruebas. ¿Querés ganar tus batallas? Es posible ganar las luchas más difíciles, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo. ¿Quién es el justo? Aquel que recibió a Jesús, que le pidió perdón, Dios le perdonó, le justificó. Y cuando un justo se postra ante su Dios y le dice, Dios mío, no puedo solo, pero me entrego a ti y te entrego todas mis cargas, Dios te mira y dice, hijo mío, dame tu mano, arriba. Conmigo tenés siempre la de ganar, porque conmigo triunfarás hoy, mañana y siempre en oración. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Hay un precio que pagar? Sí, querido, hay un precio. No es dinero. Es oración intensa, llanto, súplica, y Dios te va a exaltar. El que se humilla, Dios le exalta. Y el que se exalta, Dios le humilla. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.